La agenda política. Ya está con nosotros Fernando Ávila, lo decíamos, para hablar de la agenda política. Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Con un enorme gusto saludar a los amigos del auditorio. A pesar de que juega la selección mexicana, ¿hay política? Por supuesto, siempre hay política. Siempre, hasta en eso hay política. Bueno, por supuesto, siempre, invariablemente. Tuvimos al senador Ernesto Cordero hace unos minutos y nos dijo que le iba a México. ¿Quién no? Por supuesto. ¿Cómo no le vamos a ir con todo el ánimo y el optimismo para que las mejores vibras a la selección? Oye, Fer, traes un tema preparado con gobiernos de coalición como complemento al debate de la segunda vuelta, pero me gustaría empezar con lo que comenzó esta semana. Un reportaje del New York Times, un reportaje que ya había sido mencionado en medios nacionales, que causó mucha repercusión a través de un medio internacional como es el New York Times, sobre presuntos actos de espionaje por parte del Estado. No se sabe, porque es un software que compra el Estado mexicano, pero también lo compran algunos gobiernos. Sí, no necesariamente. No necesariamente tiene que ser el gobierno federal, pero todo, las líneas de investigación, esta Universidad de Toronto, una universidad que también coadyuvó en esta investigación periodística, pues hace suponer que pueden ser entidades del Estado mexicano. Una noticia, un tema, como bien dices, ya se había empezado a ventilar. De alguna suerte el reportaje lo que hace es ponerlo mucho más claramente sobre la mesa. Y quizá aquí lo delicado, lamentablemente, lo hemos también platicado, el avance de la tecnología, de alguna suerte, si bien favorece mucho de los esquemas de comunicación y de entendimiento entre todos nosotros, también genera estas posibilidades, el hecho de que de alguna suerte todos seamos vulnerables a ciertas circunstancias de invasión a nuestra privacidad, a lo que son los distintos mecanismos de comunicación que tenemos. Lo más delicado aquí, o quizás la parte medular o fuerte, es que en este caso particular se está acusando de manera directa al gobierno federal, al Estado mexicano, de ser quien está de alguna suerte propiciando, desarrollando, llevando a cabo justamente esta invasión. Es decir, más allá de lo que eventualmente algunas personas malintencionadas con algunos otros fines puede estar intentando, y que por eso constantemente, de hecho aquí mismo en tu espacio, permanentemente en todo este tema de avance de tecnologías, se nos dan recomendaciones para cuidar precisamente nuestra privacidad, constantemente hay campañas en ese sentido. La realidad, insisto, aquí lo delicado es que se acusa directamente al Estado mexicano y lamentablemente, me parece, y también es un tema que hemos estado comentando, Jaime, amigos del auditorio, la forma o el mecanismo de comunicación que tiene el gobierno federal pareciera no ser el adecuado. Es decir, por supuesto que lo menos que uno esperaba es que el gobierno federal lo negara, suponiendo que esto es cierto, que no hay una prueba fehaciente, por lo menos contundente, que acredite que el gobierno federal está violentando la privacidad y violentando la ley respecto a escuchar o tener incursión dentro de lo que son las vidas privadas, pero más allá de eso, la manera en que se comunique, la manera en que se pretende desmentir, inclusive con estas confusiones que se genera el propio presidente de la República el jueves, la realidad es que lejos de ayudar o lejos de distensar el ambiente, de darnos alguna certeza, lamentablemente se complica más. Y ese quizás es uno de los elementos también más delicados que estamos viviendo en este momento, que es precisamente ya una honda desconfianza hacia lo que es propiamente la estructura de gobierno en general, y que lamentablemente pareciera que no importa qué se diga, pareciera que de pronto inclusive ni siquiera se requiere de demasiado fundamento, demasiados elementos para que en automático demos por hecho que se están haciendo mal las cosas. Y eso sí es muy, muy delicado e insisto, me parece que uno de los temas que más se tendrían que estar revisando es precisamente esta estrategia de comunicación de parte del gobierno federal y de parte de muchos otros gobiernos respecto de cómo están transmitiendo, cómo están comunicando, cómo están traduciendo lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo ante la propia ciudadanía. Y comunicarlo de mejor manera. Pero comunicarlo de una manera adecuada. El problema es que lo hemos también señalado en varias ocasiones. Hablar no es comunicar, ¿eh? El hecho de que simple y sencillamente de pronto el funcionario se presenta a una rueda de prensa o contesta algunas preguntas, no necesariamente está comunicando correctamente, y es ahí donde se están generando de pronto, me parece, todas estas inquietudes adicionales a lo que se presenta en principio por el reportaje. Fernando, a ver, ahora sí, ¿qué viene con esto de la segunda vuelta y este debate que se está abriendo pues a unos meses de que inicie, a unas semanas de que inicie el proceso electoral? Prácticamente, pues recordemos que el proceso electoral como tal, 2018, arranca de acuerdo al calendario en la primera semana de septiembre, y en ese sentido, pues estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Pues hacer cambios
Mira, muy riesgoso, ¿no? Es riesgoso, sin embargo, vale la pena el análisis y el debate de este tema, inclusive por lo que acabamos de comentar. ¿Qué es lo que ha sucedido desde 1997, para que nos demos una idea? Desde 1997 no ha habido un partido político que tenga mayoría absoluta en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores a partir del 2000. ¿Y esto qué significa? Que de alguna manera el presidente de la República, que emana de las elecciones, se ha visto de alguna suerte acotado en muchas de las decisiones. Sabemos que nuestro sistema político está debidamente equilibrado y balanceado para evitar precisamente que el poder se concentre en una sola persona. Y en consecuencia, todo lo que son las determinaciones o las decisiones de mayor envergadura tienen que pasar a través de otros canales, como son en este caso el Congreso. Al carecer de una mayoría absoluta necesaria en muchos sentidos para poder gobernar, para poder llegar a ciertos acuerdos, la realidad es que de pronto nos vemos empantanados. Inclusive lo hemos también platicado aquí, Jaime, encontramos circunstancias en donde en el periodo 2000-2012, en donde estuvo gobernando un partido político diferente al actual, los diputados o senadores del otro partido político, en este caso el PRI, se oponían a muchas de las reformas que ahora el gobierno federal priista de pronto retoma o propone, y ahora son los nuevos legisladores del Partido Acción Nacional los que parecieran no están muy de acuerdo. Es decir, de pronto se cae en una circunstancia más de oposición a un planteamiento más allá de revisar si este favorece o no favorece realmente la marcha del país. ¿Qué se logra con un gobierno de coalición? Similar, nuestro mecanismo, recordemos que nuestro sistema no es parlamentario, no tenemos un primer ministro, tenemos un presidente de la República, pero un gobierno de coalición lo que permitiría sería acuerdos de antemano frente a la ciudadanía, en donde los partidos políticos adoptan una agenda común, adoptan acuerdos claros, insisto, transparentes frente a la ciudadanía, y esto permitiría mejores acciones de gobierno. Son mecanismos que inclusive ya están perfilados en nuestra Constitución, perfilados en el marco legal, pero que vale la pena establecer lineamientos precisamente para que esto pudiera ser mucho más claro para la ciudadanía, mucho más transparente, y que quizá, y esto es también parte medular de lo que vamos a comentar, permitiera una mayor cercanía del gobierno para con los ciudadanos. Hoy por hoy quien gobierna el Estado, los estados, quien gobierna el país, de pronto está arribando al poder con 30%, 28%. Esto realmente te da un poco margen de acción. Entonces me parece que vale la pena el debate, si bien es cierto que ya los tiempos están muy reducidos, pero sí vale la pena que empecemos a analizar y a profundizar en ello, porque eventualmente sí podría ser una salida interesante a este tema de falta de confianza, de falta de gobernabilidad y sobre todo de falta de sincronía, insisto, entre la ciudadanía y los gobiernos. ¿Pero qué hace falta? ¿Que los partidos le quieran entrar? Hace falta que los partidos quieran entrar y que se den cuenta, es que aquí es un punto medular. ¿Pero por qué crees que no se dan cuenta? Es que se den cuenta que de nada sirve el mantenerte en una línea en donde simple y sencillamente estás cada vez más ampliando este divorcio entre la ciudadanía, lejos de empezar a entender que se tienen que cambiar las formas de comunicación, lo mencionamos hace un momento, las formas de comunicación y las formas de interactuar con la propia ciudadanía. Y un mecanismo podría ser precisamente estos gobiernos de coalición. Pues Fernando Ávila, muchas gracias. Un gusto, interesante, Jaime. Siempre, ¿eh? Y a ver qué pasa con esto. Vienen cosas muy buenas en ese sentido y vale la pena profundizar el debate. Muchas gracias. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política.